¿Qué tal? Buen día. Bueno, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en que estén viendo el video. Este video solamente es para complementar el tema visto el día 8 de septiembre, miércoles 8 de septiembre. Ahorita es terminando la sesión que tuvimos en vivo. Recuerden que les hice una observación de que Meet reduce el tiempo de la sesión a una hora y después tienes que hacer un pago. Y pues bueno, no resulta útil. Para este caso, informaré un poquito acerca de este temática que quedó pendiente. Son las marcas de literariedad. Ya habíamos dicho que la literariedad es el término que hace referencia al valor literario de un texto, en donde el escritor hace uso del idioma con fines estéticos, no con fines informativos, no con fines imperativos, sino con fines estéticos. El valor estético se ve reflejado en la escritura de los autores cuando emplean un lenguaje bello. Ya habíamos visto que el lenguaje bello es el uso de ciertos adjetivos, de ciertos sustantivos acomodados en un sentido en el cual se logre cierta belleza o armonía dentro del lenguaje. Las palabras no solo muestran su sentido real, en este sentido literal, sino en el sentido figurado, que es el lenguaje connotativo. Más adelante veremos qué es el lenguaje connotativo. El lenguaje literario es una configuración rítmica en la que pueden ser descubiertas leyes que se usan para la construcción. O sea, no solo consciente, sea o no sea el artista consciente de ellas. Muchas veces el artista, o en este caso el escritor, no es consciente del ritmo que está generando en su escritura, ya sea en verso o en prosa. Muchas veces este diseño contrasta de inmediato. Se actualiza o se sitúa en primer plano sobre el trasfondo de la lengua diaria, del habla. Recordemos que es muy distinto el lenguaje literario a lo que nosotros consideramos como lengua diaria o la lengua del habla. El lenguaje literario muchas veces utiliza formas particulares de expresión que sirven para embellecer, enfatizar un mensaje y muchas veces el significado de las palabras puede variar dependiendo de las vivencias del autor y también del lector. No siempre tenemos una misma referencia sobre una palabra. Por ejemplo, la palabra felicidad puede ser variada, depende del receptor y depende del lector. Perdón, del emisor y el receptor, en este caso el autor y el lector. La palabra, no sé, la palabra tristeza puede ser expresada, puede ser sentida o admitida por personas de una manera muy distinta. Eh, y además tenemos que tomar en cuenta la intención comunicativa. Y bueno, aquí tenemos un par de ejemplos, bueno, ejemplos tipo meme, en el cual dice, ahora un poema: es triste amar sin ser amado, pero es más triste empezar el día sin haber desayunado. Si se fijan, hay cierta ritmicidad y también hay cierta rima. Por ejemplo, tenemos otra acá, y ahora un poema: cuando pasé por tu casa, me aventaste una flor. La próxima vez que pase, sin la maceta, por favor. Si se fijan, también cumple con la función de la función literaria. ¿Por qué? Porque cumple con un lenguaje expresivo y además cumple con la rima al final de ciertos versos. Finalmente podemos considerar que cada uno de estos sería un posible verso y cada uno coincide de manera quizá también en métrica coincide, pero también coincide en términos de rima. Y bueno, lenguaje literario. eh, ya sabemos que las palabras que utilizamos a diario pueden tener dos tipos de significado. Estos dos tipos de significado es el denotativo, el cual es el objetivo, es decir, la referencia al significado de la palabra. Puede ser, este bolígrafo sirve para escribir, literal. El bolígrafo sirve para escribir. Y el segundo es el lenguaje connotativo, que es subjetivo y usa un lenguaje figurado para provocar sentimientos y emociones en el lector. Este último es utilizado sobre todo en las obras literarias. Por ejemplo, para lenguaje denotativo podemos identificar que nuestra descripción de este bolígrafo sirve para escribir. Esa sería nuestra definición o sería nuestra referencia en el lenguaje denotativo. Pero si nosotros quisiéramos utilizar el lenguaje connotativo, tendríamos que estar diciendo algo así como: con dicha pluma se escriben los tristes poemas. O pudiera ser así, pudiera ser
Este es un lenguaje connotativo porque no necesaria, o sea, sí se escribieron, pero no necesario, podemos hacer otro ejemplo. Eh, Aquí le puse tisters. Tristes, tristes. O podemos utilizar otro tipo de lenguaje connotativo, pudiera ser escribió una vida, porque literalmente el bolígrafo no escribió una vida. En el sentido literario, este sería un ejemplo del lenguaje connotativo. El bolígrafo ha escrito mil vidas. Ese sería el lenguaje connotativo. ¿Por qué? Porque es subjetivo y usa un lenguaje figurado. ¿Por qué un lenguaje figurado? Porque no necesariamente el bolígrafo en el sentido literal escribió mil vidas. O, pudiera ser que sí, en el sentido de que con ese bolígrafo se escribieron biografías, pero no en el sentido literal que el bolígrafo haya creado o escrito mil vidas. Es la diferencia entre el lenguaje connotativo y el lenguaje perdón, el lenguaje denotativo, que es una función específica o que está más relacionada a la función referencial, que el lenguaje connotativo que está más relacionado a la función literaria. Y bueno, aquí tenemos un par de ejemplos más. Tenemos la palabra corazón. Si en el lenguaje denotativo sería un órgano muscular y en el lenguaje connotativo sería amor. Y en un texto literario, como el ejercicio que realizamos ahorita, mi corazón salió de mi pecho para alcanzarte. Evidentemente a nadie se le sale el corazón para alcanzar a una persona, pero se usa de esta manera bella el uso, se hace uso particular del lenguaje para expresar que una persona se deshace o se despide por alguna otra. Para el caso de la palabra otoño, otoño, pues en el sentido literal o en el sentido denotativo, pues es una estación del año, pero en el lenguaje connotativo hace referencia a la vejez. Por ejemplo, en un ejemplo, por un poema, en un texto literario, una frase sería, me llegó el verdadero amor en el otoño de mi vida. O sea que le llegó el amor de su vida en la etapa de la vejez, pero siempre y cuando consideremos que el otoño es como un sinónimo de vejez, pero no es en el sentido literal. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra vida no tenemos un otoño, o sea, tenemos etapas o edades, pero no tenemos un otoño. Se describe o se asocia al otoño a la vejez porque es cuando las ramas se caen al suelo, cuando los árboles se secan y tal. Por eso es de que se asocia al otoño con la vejez. Después tenemos una palabra más que es camino. En el lenguaje denotativo sería una ruta, una vía que permite desplazarnos hacia otro lugar a pie u otro modo de transporte. Y el lenguaje connotativo sería pasos transitados. Para el texto literario sería mi vida ha recorrido tantos caminos que ya pronto llegaré a mi destino. Ese sería, evidentemente nosotros no podemos tomar una vida y hacer que camine o que recorra una vida o que recorra un camino. Evidentemente hace apelación a un lenguaje connotativo, porque en el sentido literal no puedes tomar una vida y hacerla que camine. Es precisamente la característica del lenguaje literario y en el sentido del lenguaje connotativo. La noche, en el lenguaje connotativo sería un periodo que transcurre desde que se oculta el sol hasta que vuelve a salir. En este caso, generalmente en el lenguaje connotativo se asocia a la oscuridad y a la tristeza. Un ejemplo del uso de este tipo de lenguaje connotativo es cuando te fuiste de mi lado, la noche llegó, la noche llegó a mi vida y no sé cuándo volveré a la luz. O sea, significa que cuando la persona se alejó de ella, todo se volvió oscuridad y que no sabe cuándo volverá al día técnicamente. Y ese es otro ejemplo del uso del lenguaje connotativo. Y pues bueno, aquí me gustaría que cada uno de ustedes, a manera de ejercicio práctico, pudiera identificar el lenguaje connotativo y denotativo, por ejemplo, cómo se usaría el lenguaje denotativo para banco y cómo se podría utilizar el lenguaje connotativo para... Ay, aquí hay un error. Connotativo para cada una de estas palabras, por ejemplo, que hicieran un posible ejemplo de cómo se utilizaría la palabra lunar para connotativo o para denotativo, falda para connotativo y denotativo, pie para denotativo y connotativo. Y eso es un ejercicio que ustedes
posiblemente sería útil que realizaran en su, en su libreta. Por ejemplo, acá tenemos otra definición. La función poética busca a través del lenguaje atraer la atención del lector, no solo del contenido, sino de la forma, cómo se articulan o cómo se estructuran las palabras y no solo la información que está evidente. Y esto se logra a través de la expresión de sentimientos y emociones de manera estética, como lo hicieron los ejemplos de los poemas. Eh, la función poética, las características del lenguaje literario, a diferencia del periodístico o científico técnico, utiliza la lengua como un propósito estético. Por ello contiene muchas veces una gran carga expresiva y afectiva que permite crear imágenes en la mente respecto a lo que se está hablando. También tiene un lenguaje, usualmente tiene un lenguaje culto y una riqueza en su vocabulario. No usa palabras muy básicas que se usan técnicamente en las conversaciones del diario. Y otro de los temas de la característica de la función poética es que la belleza que provoca es un placer estético para el lector. O sea, cuando uno termina de leer un poema, resulta un placer estético ver cómo se escribió ese poema y qué intención tuvo ese poema. Y bueno, aquí tenemos un pequeño fragmento que omitiré. Veremos un par de figuras retóricas y los ejemplos. En este caso tenemos las figuras retóricas son las formas en las cuales se estandariza, por decirlo de alguna manera, la forma en que se embellece el lenguaje. Por ejemplo, una metáfora es una figura retórica y usualmente la metáfora establece una relación entre dos elementos que características comunes, uno real y otro figurado, en donde el elemento figurado constituye al real y no utiliza nexos. Por ejemplo, las estrellas en su cara. Evidentemente nadie va a tener estrellas en su cara a menos de que sean calcomanías. Corría fuego por sus venas. Evidentemente nadie va a tener fuego por sus venas. Y el otro fue un día de hielo. Hace referencia a que quizá el día estuvo muy frío, pero es metafórico porque realmente así no funcionó. No, así no funciona un día normal. Por eso es de que esto es una característica de las figuras retóricas que embellecen el lenguaje a pesar de no ser en el sentido literal y siguen el concepto del lenguaje connotativo. El siguiente figura retórica es la metonimia, consiste en nombrar una cosa con la designación de otra, la causa por el efecto, una obra por el nombre del autor o por cuando una cosa toma un significado por otra que está contigua. Por ejemplo, el sol está insoportable en el desierto. O sea, están emparentadas dichas ideas, pero una puede estar emparentada con la otra. En este caso, el sol está emparentada directamente con el desierto y el desierto a su vez está emparentada con el sol. El botero decoraba la sala de la mansión. Obviamente están relacionadas ambas. Me gusta leer a Shakespeare en el rincón. Esas serían dos de las figuras retóricas. Hay muchas más. Otras seremos estos siguientes ejemplos. El sinécdoque se basa en la relación de un todo con sus partes, puede ir de la parte al todo y viceversa. En este sentido, la mujer trabaja de diario para ganarse el pan. También se puede entender que para ganarse el pan, la mujer trabaja de diario. Esa es la característica del sinécdote, de que va de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. O sea, sus partes componen una sola idea. Otro ejemplo podría ser, se quedó con cuatro bocas que alimentar. Otro ejemplo sería, un hombre pobre había pedido su mano. ¿Quién pidió su mano? El hombre pobre. O sea, es la relación entre estos dos aspectos. La idea se puede entender viceversa, dentro del todo o de manera viceversa. Otro elemento, otra figura retórica es la comparación. Establece una relación entre dos elementos con características comunes, utilizando nexos como más que, menos que, como es semejante o parecido. Por ejemplo, se hace una comparación y es como la noche oscura, pues evidentemente la noche es oscura. Por ejemplo, la calle está oscura como la boca del lobo. En este sentido, si nosotros observamos la boca de un lobo, pues evidentemente cualquier boca de cualquier animal es muy probable que esté oscura, pero hace referencia a la boca de un lobo porque el lobo tiene una acepción de, pues, de oscuridad o en este caso de peligrosidad, de salvaje, y por tanto en la noche cuando está oscura se vuelve igual salvaje y peligrosa como lo sería un lobo. Ese es el sentido. Cada uno de nosotros podemos tener una interpretación variada sobre esta figura o esta comparación, pero casi que siempre reúnen una de las características que es la comparación en este sentido. La siguiente, el que nace pobre tiene suerte de vaca. Eso sí, no me queda muy clara la frase. La siguiente,
sonrisa de diamantes cual ramillete de estrellas. En este caso, significa, han visto por lo menos una imagen de un diamante es muy brilloso, por lo tanto, la comparación entre una sonrisa y un diamante es igual a la comparación entre el diamante y las estrellas. Esa es la que hace referencia a la comparación. La anáfora es otra figura retórica que consiste en la repetición de expresiones, palabras o sonidos que dan musicalidad. Aquí tenemos un ejemplo y también un meme. Quien lo soñara, quien lo sintiera, quien lo atreviera. La niña no ríe, la niña no llora. Si se fijan, hay repetición dentro de la misma frase o dentro del mismo verso, por decirlo de alguna forma. Muda quedó la muerte con el murmullo de la montaña. Con el murmullo de la montaña. Eh, en este caso, si se fijan, aquí hay también una repetición. Mi voz que madura, o sea, de voz de madurez, mi voz que madura, o sea, que su voz quema, y en el caso podría ser mi voz que madura, que el bosque que él tiene madura. O sea, si se fijan, esa es la anáfora, es un ejemplo de anáfora. Figuras retóricas. Epíteto o adjetivación consiste en asignarle un sustantivo, un adjetivo que señala una cualidad que le pertenece o es evidente. La noche oscura ocultaba los cuerpos que caminaban tambaleantes. Adjetivos. Recuerden que precisamente el epíteto o la adjetivación intenta establecer un adjetivo o una característica de un objeto o de una persona. Eres ardiente fuego que consume mis sentidos. Ahí es ardiente fuego. Significa que la persona a la cual están dedicando el poema es ardiente. O en este caso, no en el sentido literal, sino en el sentido figurado, por la cuestión de la forma en que ama, la forma en que se expresa y tal. Dura piedra en tu cabeza a la hora de decidir. Significa que es muy difícil que decida esa persona. Otro ejemplo es la prosopopeya o la personificación. Consiste en asignar a las cosas o seres inanimados características propias del ser humano. El bosque ocultaba sus secretos, pues evidentemente el bosque no tiene secretos porque el bosque no es una persona. Las palabras lloran desde el cuaderno, pues sí, quizá las palabras que estén escritas son tristes, pero no lloran necesariamente desde el cuaderno. Sonríe día, es hora de nacer. No necesariamente, nosotros sabemos que el día llega a cierta hora y se despierta o pasa por lo menos en el proceso de rotación de la Tierra, pues para poder traspasar del día a la noche, pero no necesariamente nace porque el sol ya está allí, o en este caso el día ya está allí. La antítesis consiste en la oposición de términos sobre los abstractos y sin embargo poseen elementos comunes. Por ejemplo, la madrugada nacía mientras la noche moría. Es una antítesis, los polos opuestos. Por ejemplo, la madrugada nacía, pero la noche moría. O sea que el día estaba por empezar y la noche estaba por terminar. Técnicamente es eso la expresión en el sentido literal, pero como estamos hablando del sentido connotativo, pues obviamente tenemos que embellecer esa expresión. Canta alto para que las pisadas se escuchen bajo. Pues sí, en el sentido literal también se pudiera entender esta frase. Me detengo mientras tú te mueves. Esa es una antítesis. Yo me detengo, pero tú te mueves. O sea, hay dos polos opuestos. Hay alguien que sigue caminando y hay alguien que se ha detenido. Esa es la antítesis y ese es justo también un recurso utilizado por los poetas para escribir también sus poemas. Otras figuras retóricas son el hiperbatón, consiste en alterar el orden sintáctico de los enunciados en el sujeto y el predicado, como podría ser como habla Yoda o como hablaba Yoda en algunas de otras películas. En la cueva triste se oculta del pastor la pena. Podría ser, pues bueno, aquí me faltaría una imagen de Yoda. Yoda, el individuo verdecito de Star Wars, que habla al revés de cómo se habla usualmente. Quien deba su vida no viaja, muere. Otra vez, quien en su vida no viaja no muere, muere. Más bien, quien en su vida no viaja, muere. Bueno, callan las niñas sus secretos. Les digo, es evidente que contrapone el sentido de las palabras, pero aún así se entiende el mensaje, y ese es el hiperbatón. La hipérbole consiste en la exageración de cualidades, acciones o de forma la realidad aumentada o disminuyéndola. En este caso, eres la peor de las mujeres. O sea, se aumenta, o sea, está expresando que es más allá o sea, de todas las mujeres, es la peor. O sea, está exagerando una cualidad o un defecto en este caso.
Otro ejemplo sería mi grano de arena, mi molécula, mi pequeña hija. Se está exagerando el tamaño de la hija. ¿Por qué? Porque se está haciendo referencia a que es muy pequeña. En este caso es la siguiente. Ese caballo no corría, volaba. Evidentemente, en el sentido literal, el caballo no va a volar, pero se está exagerando una cualidad. En este caso, se está exagerando la cualidad de la velocidad del caballo. Y pues bueno, en general, esas son las figuras retóricas. Espero que les sea de utilidad para sus ejercicios posteriores que vienen en su libro. Y pues bueno, doy por finalizado este complemento de video y pues bueno, cualquier duda sigo disponible en los canales que ustedes ya conocen, Facebook, WhatsApp y Classroom. Que tengan un excelente día. Saludos.